era ingeniero, Jesús Robles Martínez, queda electo como secretario general en 1949 y dura hasta 52, pero Jesús Robles Martínez se vuelve el primer cacique del sindicato de maestros antes que Conguitud y antes que el Bester. Controló al sindicato de 1952 a 1972, nada más, solo 20 años, desde atrás. Él fue el secretario general, pero él fue el primer charro del magisterio, porque el charrismo se implantó en ferrocarriles, entonces ya saben todos ustedes que un dirigente ferrocarrilero de León fue secretario general del sindicato ferrocarrilero y le gustaba vestir de charro, y siempre pues eran ya, querían tener derecho de pasaporte con la presidencia, y la presidencia, dijeron que Miguel Alemán era el primer obrero del país, los de la CTE, los del sindicato ese que se inició la corrupción, que ahora está llevada a sus máximos extremos. Ya saben que con Miguel Alemán comenzó eso de que compraba coches de lujo, andaba con una bebé llamada Heidi Lamar, muy atractiva, según de esa época, y ya cuando la vi en una foto estaba muy arrugada, muy vieja, porque es otra época. Pero bueno, y ya, el Miguel Alemán, pues la robó a manos llenas, ¿verdad? Y empezó el civil y control de los sindicatos. Nació el charrismo. Charro por el charro de ferrocarriles, ya después decían todos, estás como el charro, que barberos del gobernante, que no sé cuánto, y nada para los trabajadores, y puras fracachelas, y golpeteo, pistoleros y golpeadores para los que tuvieran expresiones de disidencia en los sindicatos, sobre todo si eran de izquierda, los disidentes. Por eso pues viene esa implantación del charrismo también en el magisterio. Entonces controla a los dirigentes sindicales. Le sucede a Jesús Robles Martínez el Vicente después de 52, cada 3 años se cambia, había cambio, debe haber cambio en el centro. Sánchez Vite, que fue el que formó grupos de golpeadores para palear maestros que dijeran que había derecho de huelga, que había que pedir aumento salarial, que había que defender la educación pública, todo eso que se pide. Entonces, mamá, así que no sé cuánto, y que antipadres, no sé qué, y grupos de golpeadores. Y a golpes y a garrotazos atacaban a los disidentes. Todos los de Gaudencio Peraz y el Partido Popular que se habían, todavía no se llamaba Partido Popular Socialista, en ese momento se llamaba Partido Popular, luego cambiaron de tres. Y entonces, pues ya se arrepintieron de que habían hecho medio alianzas y ya se implanta el charrismo. Conguitud comenzó a entrenar con Sánchez Vite el brazo para irse a las grandes ligas, el brazo lanzando piedras contra los disidentes. Hay fotos de Conguitud de cuando era joven lanzándole piedras a los maestros del MRM. Todo duró de 1952 a 1972 el predominio del señor Jesús Robles Martínez, que hizo carrera política sin ser el secretario general del CENTE. Él dominaba, él decía quién seguía, y él tenía el derecho de picaporte con el presidente en turno. Y ese señor llegó a ser dirigente de la FEDSE, Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, donde están todas las burocracias, y llegó a ser también director del Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas. Y llegó a comprar bastantes propiedades de ranchos, y eso era de Colima, y compraba en la Paseca. Igual un charro se enriquece más que un empresario. O sea, esa es la tradición de los charros, a veces más que un empresario, que a veces le bajan las ganancias, ¿verdad? De repente sí, no voy a hacer los bailones de la bolsa. Entonces, sí. Entonces, pues ahí estaba el primer charro, y como ya pues, ¿qué disidencia hubo en el lapso en que controló Robles Martínez? Pues surgió el movimiento revolucionario del magisterio encabezado por Otón Salazar. Se le conoce ese movimiento, en 56 surgió, duró 4 años su auge, su gran conducción, el MRM, pero sobre todo tuvo fuerza en 56 en el DF. Después tuvo fuerza también en Chihuahua y en otras partes, ¿no? Pero en el 56-60 es en el DF. Otón Salazar es el gran líder muy carismático, que domina de la sección. Simbra al charrismo en la sección 9 de maestros de primaria del DF. Era una sección grande. Ellos desplegaron inicialmente lo que después la CENTE haríamos, asambleas multitudinarias, congreso de masas le llamaron, para elegir a sus dirigentes en la sección 9. Una vez se reunieron, así podía ser, por el número de ellos, y se alcanzó a
Lienzo Charro de la Villa hicieron congreso de masas, nombraron una dirección en el 56, se las desconocen, las triquiñuelas de los muchachos, que no se cumplió la legalidad, que no sé qué, y no permiten que queden, pero sigue la lucha de los del MRN, que se ve emparejando con la de los ferrocarrileros, se ve emparejando con las que había en esa época, médicos después, pero entonces 56-60, estamos hablando. Y siguen insistiendo, y ya cuando tienen ya el control total de la 9 y van a ganar en un congreso, meten a la cárcel a Don Salazar para que no pudiera ser electo en el congreso de la sección 9. Hacen el congreso, además muy inteligente los compañeros, no, pues, mejor no dejemos pasar la oportunidad, se hace el congreso por un acuerdo, dicen pues que quede otro compañero, aunque Otón está preso, pues que quede otro compañero del movimiento para que no se pase la coyuntura, porque eso querían meterlo y desacreditar, y meten en la Arena México a todos los maestros de base de la novena, cupieron todos los maestros de base, que es para 10,000, en esa época eran 9,000 y pico. Entonces hubo una planilla charra y ganó 37 votos, todos los demás fueron para el movimiento revolucionario del magisterio, congreso de masas le llamaban, una impresionante posibilidad, porque el número lo permitía, de todos, ¿verdad? Ahí, congreso de democracia directa. Y ganan así la sección 9, pero Don Salazar estaba preso, quedó Pérez Rivero, un compañero, Jesús Pérez Rivero, y también tenía otro hermano del mismo comité, John Pérez Rivero, quedaron ellos, ¿sí? Entonces, quedaron en la dirección de la sección novena, democrática, pero el sindicato, pues son 50 y tantas secciones en todo el país, y les hacen triquiñuelas. Comisión de Honor y Justicia del Comité Nacional. No llevan bien sus cuentas, que no sé qué. Y no, como no llevan bien sus cuentas y no saben hacer las cosas, Honor y Justicia, y los destituye. De hecho, pues hay movilizaciones desde el año 60. Hubo muertos el 4 de agosto de 1960, tomaron la Nacional. Ya habían tomado la SEP muchos días. Pues fue heroica la toma de la SEP, más de un mes estuvieron ahí en los patios, dentro del edificio de la SEP. No es ahora que la volvimos a tomar nosotros por fuera y que no nos metimos, sino desde fuera la rodeamos, sino es que estaba. Bueno, esa lucha fue en el lapso en que el charrismo estaba encabezado desde atrás por Robles Martínez. Había distintos secretarios generales, pero eran los títeres de Robles Martínez. La otra disidencia que enfrentó Robles Martínez es el 68. Yo era estudiante, muchos eran estudiantes a la vez, trabajadores de la educación, y generamos comités de lucha, tanto el estudiantado, preso de la Prepa 7, y a la vez en trabajadores de la educación generamos comités de lucha en 68, y se hizo un paro de más de 14,000 maestros en el DF. Entonces, después de además de estar presos, pues me cesaron en mi plaza, cesaron a 63, logramos crear comités de lucha del magisterio. Entonces, esos comités también tuvieron incidencia en el DF, a tono con el movimiento estudiantil. La jerga para organizar las delegaciones era la misma del movimiento estudiantil. Comités de lucha, y se creó el comité coordinador de comités de lucha, el coco del magisterio. Decían, aquí estamos los cocos, ¿verdad? Que no comemos gente, pero no espantamos gente, pero sí estamos cerca. Se hizo un paro y cesaron a 63. Incluso compañeros del MRN que no habían parado, porque eran de lucha, de tradición, pues sacaron una lista y cesan. Entonces, esa es la otra disidencia conocida. Había también luchas en varios casos, pero así que de mayor impacto, de miles, el sindicato de maestros. Bueno, termina en lo del 68, el 72, estaba Echeverría en el poder y algún desencuentro tuvo con Robles Martínez en uno de los procesos electorales y le dio instrucción a un joven golpeador, no tan joven, llamado Carlos Onditud Barrios, de que afuera. Dirigía el CENTE formalmente un tipo de apellido Olmos Sánchez, Carlos Olmos Sánchez. Había surgido del Instituto Politécnico Nacional, era ingeniero, maestro en el Poli y era el secretario general del CENTE, pero pues era un tipo alejado más y que nomás quedaba bien con Robles Martínez, pero con Onditud traía instrucciones de Echeverría de acomodar al lugar, quitar a ese Olmos Sánchez para mostrarle a Robles Martínez que ya había caído de la gracia, algo no hizo bien en la campaña electoral, y entonces entró con ametralladoras, Jongitud, con un grupo con ametralladoras, con AK-47, y todo eso, entró al sindicato de maestros, con un grupo de dispararon, y
quitan a Olmo Sánchez en 72, lo tumban. Nada de chiquitas, ¿eh? La Estrella Águila, son socios nomás que se pelean, se enojan, digo, ya te llevaste todo, ya robaste todo, ahora paso. Son así, ¿verdad? Son entregaste, son ajustes de cuentas. Entonces entró Jongitud con ametralladoras y eso, quitan a Olmo Sánchez, ponen a un títere de apellido Miranda. El señor Jongitud era secretario general de la sección novena en ese entonces, había sido golpeador y agresor de los maestros del NRM. Hay una foto de Jongitud desde un edificio lanzándole piedras a los maestros del otonismo, desde el edificio del CENTE, hay una foto famosa que usaba. Entonces, Jongitud llega hacia el poder y ya Miranda nomás es interino y luego él ya se hace el secretario general. Y Jongitud dominó desde 1972 hasta 1989, que tuvimos una huelga nacional gigantesca. Entonces, duró 17 años. Jongitud controlando, pero ese fue más astuto, digamos, aprendió de aquel errores, no, eso, y organizó una corriente llamada vanguardia revolucionaria, que es retaguardia reaccionaria en realidad, pero no como vanguardia revolucionaria, y con grupo de choque también, pero habilidosos para organizar por centro de trabajo el control. Aquellos eran así, el control desde arriba, y este empezó a organizar desde abajo para tener control. De manera que en asambleas sindicales en una delegación no había modo, porque la misma base estaba controlada, estaba lista, tenían un control real. Y en lugar de pelear por aumento salarial, estaba muy deprimido el salario, siempre lo ha estado, pero hay momentos en que está más deprimido el salario. En lugar de conseguir aumentos salariales, consiguió algo que le dio cierto éxito un tiempo, doble plaza para los maestros. En lugar de que con una plaza ganen para tener el ingreso suficiente para una ley, pues doble plaza, vamos a poner. Entonces ya, ¿cómo no se va a deteriorar un poco la educación si el maestro pues, 4 horas con 60 alumnos pues rinde apenas, ¿verdad? Los papás con 3 hijos ya no la ven llegar, ¿verdad? Y con 60 alumnos el maestro de colegios populares y doble turno, pues el rendimiento decrece por fuerza con cualquiera, ¿verdad? Ahora sí que hasta los futbolistas que les pagan millones y juegan 3 veces en una semana, pues además que sean Messi y la del Madre, entonces, siempre se ha dicho que hay mejor atención pedagógica, mejor atención personal, si el grupo no es tan grande, para que haya condiciones de conocimiento y un trato personal, que es el que se requiere de altísima calidad humana para los alumnos, ¿verdad? Entonces, doble turno y un control, y entonces generó un movimiento demagógico así como protofascistón, así de eso de que el jefe con virtud y casi hacía ceremonias y saludos. Él se nombró dirigente vitalicio de vanguardia revolucionaria. Cuando terminó su periodo él siguió controlando, pero él compró una casa y era su búnker en la colonia del Valle, en la calle Bien y Pesado 226, ahí por donde está la torre de Mexicana de Aviación, por Xola y Bien. Ahí tenía su búnker y él se idolatraba a sí mismo, ¿verdad? Él se mandó a hacer una estatua de su rostro ahí, en una escultura, y se veía a diario cuando subía las escaleras, porque era un vecino. Soy yo, está un tipo de casa, local, ¿no? De ambiciosos de poder. El Bester solo llevó al extremo histérico todas esas cosas. El Bester fue la novia de Jongitud. Conoció a él el sindicato y la fue elevando. Luego fue la secretaria de Finanzas, que es donde más aprendió a robarse las cuotas, y luego ya se peleó, se traicionó y llegó después al centro también. Bueno, entonces Jongitud ahí tenía bien pesado el búnker, ayer el verdadero sindicato, 226, y el sindicato acá había secretarios generales predominados por Jongitud, y hasta extendían una medalla al mérito, y algunos tenían el candor, algunos maestros vanguardistas, el candor. Hay otras palabras más bonitas para decir eso, cuando querían estudiar en una institución o grupo, ese de ahí llevaba su medalla al mérito. Carlos Jongitud, como diciendo, tengo méritos académicos porque fue un curso de besarle el cachete y le daban medalla al mérito. Una cosa horrorosa. Eso es el chavismo, pero tiene su base. Se han de avergonzar cuando me encuentro gente de la que mencionaste que andaba en eso. Pero Jongitud lo organizó ya más claramente
brigadas masivas de apoyo al PRI, de apoyo a los candidatos a la presidencia, ¿verdad? Llenó 2 veces el Estadio Azteca de maestros, 2 veces, para López Portillo y para Miguel de la Margarita. Entonces 2 veces, ahí pues, pero la verdad, llenaron el Estadio Azteca y ahí se colaba también maestros de democracia, y ahí hacían fuimos a repartir volantes una vez al Estadio Azteca, y por poco nos hinchan, ¿verdad? Sí, había un grupo de choque, un trío de maestros egresados de la Escuela Nacional de Educación Física, que no estaban tan fuertes, pero eran matoncillos, y bueno, con eso nos arrancaban cuando íbamos a repartir volantes. Entonces ese segundo cacicazgo de Convitul llevó a extremos de control muy eficaz el asunto, y tuvo su cuota un poco más grande de cargos y diputados, eso que la que había tenido en su época el grupo de Jesús Robles Martínez. Uno iba a tener bastantes diputados federales en el PRI, bastantes senadores, él mismo fue senador, gobernador de San Luis y director del ISSSTE. Todo eso fue Convitul, más presidencia municipal por aquí y por allá, e impedía la residencia. Con Convitul llegaron al crimen de compañeros de la coordinadora. ¿Qué incidencia enfrentó Convitul? Convitul enfrentó el nacimiento de la coordinadora. Convitul duró de 72 al 89. Entonces surgió la coordinadora en 1979, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La formamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el fin de 79 y el principio del 80, en México surgieron las coordinadoras de masas, que son el referente obligado de respuesta ante los controles corporativos de organizaciones sociales de tipo sindical, de tipo popular, que hubo como un eco de la conciencia creada a partir de estos eslabones importantes en la historia de México, como el movimiento de 68 y lo que deriva después de numerosos grupos de activistas de izquierda desparramados en el país, en instituciones educativas, en organizaciones populares, y surgen al final de los 70 y principios de los 80 las coordinadoras más conocidas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en diciembre de 79 en la CONAMU, que surgió en varias reuniones de Milpalta y Michoacán, ¿verdad? Y la CEPA y la CONAMU en varias reuniones que vamos a hacer en Monterrey. Ok. Entonces surge las coordinadoras, la CENTE desde el principio con mucha fuerza. Se había presentado una elevación del costo de la vida, de los precios de la comida y todo eso en las zonas petroleras. Como se descubrieron los pozos petroleros que hicieron decir a López Portillo que ya viviríamos hasta la eternidad con un mar de petróleo y en la opulencia, entonces pues subieron ahí los precios en la frontera de Tabasco y Chiapas. Reforma es un municipio de Chiapas y que está pegado a Tabasco, hay pozos petroleros, muchos. Entonces hay muchos técnicos, todo esto cambia la vida, las cervecerías se incrementan, no así las escuelas, en donde llegó Pedro y Yeso para quitar el oro negro, pero los profesores que tenían que pagar renta, los que eran de otros lugares para llegar a trabajar, pues ya no tenían. Hay un concepto, había de vida cara. En las fronteras se pagaba el 80% y hasta el 100% de vida cara en las plazas de maestros de educación básica, y en las costas 50 o 60%. Entonces en la zona petrolera se exigió que hubiera un concepto de vida cara, porque no alcanzaba el dinero a los maestros para su alimentación y el pago de la renta. En la vida subieron los precios ahí de todo, ¿no? En la zona petrolera. Y por eso en Chiapas se genera un movimiento, nunca se esperaba. Chiapas pues, es otra república, las bromas que hacen por la Yucatán, son separatistas, ¿no? Son otra nación. De broma dice uno, no sé si hay alguien de Chiapas o de Yucatán que dice uno, ni mexicanos, son de broma, ¿no? Cuando uno se estudia, son separatistas, se denunciaron. Entonces, en Chiapas surge el movimiento. Hay una huelga, nunca se había esperado, ahí no había habido inquietudes muy notorias. Surge la huelga porque había necesidad y se hace, y llegamos en bola. Pues los de izquierda damos un grupo de todo el país ahí y creamos en diciembre de 70. Eso fue en mayo empezó la huelga, vienen las vacaciones, en septiembre todos estaban organizándose ahí en Chiapas, un consejo central de lucha, y en diciembre creamos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CEN, y con ese nombre
se ahorró el programa. Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y Organización Democrática del Centro. Ahora ya no se dice y organización, porque eran corrientes de izquierda que tenían periódico, que tenían grupos de lucha y de reflexión. El MRN entonces ya no era el movimiento más, sino un grupo que tenía una distribución de materiales y que incidía en las luchas y eso. Los grupos trotskistas, los grupos más, todo el mundo tenía alguna expresión corriente en el magisterio, como también entre los colonos, como también entre los campesinos. Entonces surge la CENTE en 79 y ya se habían tomado los edificios de las dos secciones de Chiapas, la 7 y la 40. Son las primeras que forman parte dentro del CENTE de la corregidora. Pero luego, en 81, asesinan a Misael Núñez Acosta porque eran pistoleros de Conguitú que mataban a compañeros. Misael fue asesinado porque le pagaron a unos pistoleros 300,000 pesos, unos de Hidalgo, para asesinarlo. Era líder en el Estado de México, en Yucatán, y tenía trabajo con colonos y trabajo del magisterio. Y sale de una asamblea de padres de familia y con los maestros, en un paro que teníamos en 81, lo asesinan. Se atrapa a los pistoleros y dicen que un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, que controlaba Conguitú y donde estaba el Gordillo, ¿Era candidato? sí. Y entonces, pues matan a Misael, después matan en Hidalgo a Pedro Palma, después matan en 85 al compañero Celso Wenceslao en Chiapas. Son los crímenes más graves, pero decenas fueron muertos por conguituristas, por la lucha democrática, y era solo una lucha por democratizar al CENTE. Llegó acá, a todos parecía que nunca iba a poderse nada contra Conguitú, lo respaldaban los gobernantes, lo tenían como con derecho de picaporte, como antes tuviera Jesús Robles Martínez, etc. Y viene la coyuntura impresionante del 89 y tenemos la huelga nacional más grande que ha habido de maestros, de la cual aquí hay varios dirigentes, María García, compañeros de la novena, compañeros de Javier, que están aquí presentes, pues, dirigentes de ese proceso. Fuimos más de 500,000, estuvo el paro, más grande que ha habido en el país. La huelga más grande en el país. Desde febrero comenzaron los congresos donde cae Conguitú porque en la coyuntura pues ya no le caía bien a Salinas, Conguitú, y estábamos en huelga y dijeron, no, pues esto va a desbordarse más, ¿no? Y dicen, pues cae Conguitú del 23 de abril en la tarde, lo llaman a Los Pinos y le dicen, ya no eres el dirigente vitalicio de Vanguardia. Nosotros, como estábamos contra el chavismo en su conjunto y por el aumento salarial, la consigna era escuela por escuela, zona por zona, el maestro exige a diario democracia y más salario. Estaba bien formulado todo, democracia del sindicato y más salario y prestaciones. Huelga gigantesca. Y entonces cae Conguitú del 23 en la tarde, le dicen, ya tú ya no cuentas, pero no sé qué, y le hacen que renuncie el secretario general del CENTE que había impuesto ese año, Refugio Araujo, que había sido su carga portafolios, o sea, su secretario particular, o sea, un tipo que no servía para nada, un tipo que no servía para nada y que lo puso ahí Conguitú frente a una movilización que renuncia, y entonces nosotros estamos en huelga el día 24, justo comenzó el paro indefinido el día 24, con una marcha por todos los puntos de la ciudad. Acabamos de ver con ellos, compañeros, el documental que hicimos para esa época, está bueno un día lo que estamos aquí, que se llama Escuela por Escuela, del inicio de esa gigantesca. Entonces, magnífico, cae Conguitú, pero el proyecto no es válido. Nosotros exigimos, tomamos la SEP, era Bartlett, secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz. Entonces el secretario de Educación lo reciben a una comisión negociadora, la SEP directamente, para hacer la comparación. La SEP directamente, nos metemos a la SEP, rodea a 20,000 maestros, la SEP y el edificio del CENTE aquí en Venezuela, estaban a una cuadra de distancia, tenemos controlado todo y dicen, pues debe haber negociación. Nosotros con quién se negociar. Entonces ya nos quedamos ahí, dijimos, no nos desamarramos del escritorio, así decíamos, ¿no? Del escritorio que fue de las condiciones de la verdad, aquí hasta que salgamos con una negociación, que entre la comisión por una solución, que salga con una negociación, y ahí duramos hasta que se negoció sección por sección, y
La comisión negociadora era muy democrática, no era ahora un movimiento, un dirigente, sino era 3 por sección. Entonces, si una sección ya entraba a paro, 3 se sumaban a la comisión. Si hicieran 10 secciones, ya éramos 30. Si fueron 20 secciones, llegamos a estar 108 en la comisión negociadora. Claro, así era. Todo se leía ahí, todo en la mesa se decía, iban diciendo sección por sección su demanda de Congreso y la general de aumento salarial. La SEP ofrecía en ese año 10% de incremento al salario y 5% a las prestaciones. Con la huelga se llegó a 15% al salario base y 10% en las prestaciones, muy por arriba de ese es un triunfo de nosotros. Lo iban a anunciar porque ya nos habían presentado el Bester. Esta es la que vaya a negociar con quien sea, ¿verdad? Hasta con el diablo, en ese caso era la diabla, ¿verdad? Esa sí que era diabla, peor que el jamón de diabla. Entonces, pero pues, se negoció con ella porque la mandaron y dijeron los buenos casos, sí, ya la mandan, pero que tomen nota. No levantaron la huelga si no se hacen los congresos para democratizar las secciones y se hicieron los congresos. Básicamente el más famoso fue que le habían negado el Congreso a Oaxaca durante 7 años, la tenían logrado, pero no le reconocían la legal y se genera el de Oaxaca, se genera el de la 9, funciones ejecutivas en la 10, en la 11, en la 14 de Guerrero, en la 18 de Michoacán, en la 34 de Zacatecas, las secciones en lucha. Pero en el DF sí cumplieron rápido, aquí estaba bajo vigilancia el Bester y en Oaxaca, pero no cumplieron en Guerrero. Hicieron de chivo los tamales. En Zacatecas dice que Congreso que eligieran en las escuelas a la dirección en urnas, hubo fraude, y en Michoacán también detuvieron, entonces siguió el asunto, aunque se avanzó en las secciones más grandes. En ese entonces la sección 9 tenía 57,000 miembros, la 10 60,000, la 11 60,000, son muy grandes las secciones, son pequeñas secciones por sí mismas, pues. Cae Jongitud y sube el Bester. Jongitud duró 17 años y el Bester, que acaba de caer recientemente, duró 24 años. Por eso cuando escribí el artículo hace una semana y media en la jornada dice que hay una especie de ciclo ritual, no el de los mayas, pero sí, sí, más que un siglo nuevo y nuevo fuego aquí, fuego ya más jodido. Es todo lo que es el de que duraron casi 20 años cada uno, 20 años 17 Jongitud y esta 24 más o menos, nomás se desentiende y ya les dicen al tambo ya, pero es el control corporativo de los trabajadores, el charrismo no se dio porque dejan intacta la estructura del Bester ahora. Hizo aparecer el gobierno como justiciero. Como es impresentable el Bester, ¿quién la quiere? Si hacen una encuesta y en el metro que ninguna parte me dice, yo quiero el Bester, y nada, nadie de ningún segmento de la sociedad, ¿verdad? Además, como tuvo una época en que la retiraban muy mal de la piel, pobre, pues nada más, sí, todo eso, ¿verdad? Tenía una cara muy grande. Decía un comediante, nos hacía reír hace años, que decía, no, el Bester es guauchinango, tiene cara de guauchinango. ¿Por qué? Porque le estiraron tanto que quedó un ojo de cada y la atrofia. Bueno, después de esa roba, lo malo no era solo eso, sino que como robó, Jongitud ya se había hecho rico, pero esta señora multiplicó. Lo de las cuotas es lo de menos, es 1% por cada trabajador que quitan, ¿verdad? Si alguien gana 5,000 pesos al mes, 8,000, 1% de cada mes. Si son 1,200,000 plazas en este sindicato que es gigante, esas son las cuotas nada más mensuales. Pero empezó a tener manejo de cifras escandalosas de la vivienda del ISSSTE. Primero tuvo un organismo llamado Lima y después el manejo de las cuotas del COBISTE. 7,000 millones de pesos manejó ella en un año. ¿Quién sabe cuánto se tomó eso? Yunes. Después ya se perdió con Yunes. Y eso que dicen que le daban solo, bajita la mano para sus gastos, 15 millones al mes en el sindicato. Claro, eso nos ganamos ustedes y yo en una hora extra los fines de semana. Pero qué gacho, mi señor. No, una cosa espantosa, no tiene nombre. Eso. No hay ningún adjetivo que alcance para describirla en su maldad, ambición. Pero es con permiso. El permiso de la mafia y el poder. Se dejaba para tener control de los maestros. Ahora nomás se le sale un poco del bacán, pero Peña Nieto pues, tiene muchas casas, más que el Bester. El tío de Peña Nieto no tiene, pues,
tiene muchas veces que el Bester sea una blanca palomita, ¿no? Es un monstruo. Pero pues, se le daban permiso. Si ella robó todo eso que dice, imagínense cómo se roban. Entonces hay razones para que estén más enojados los maestros. Los sociólogos dicen que es una fuente del malestar docente en todo el mundo, cualquier parte, aunque sea primer mundo, lo que sea, el desgaste, el estrés que tiene el trabajo en las grandes ciudades, condiciones precarias de trabajo, etc., se genera estrés. Hay una autora que se llama Ada Abrams que dice: el mundo interior de los estudiantes también son de carne y hueso. Los estudiantes de escuelas básicas y de escuelas superiores también son de carne y hueso. Pero llegan con amor pedagógico los niños. Ay, cielito, Dios llega, pinche, híjole, que eso no va a querer, llévate que ir corriendo y que no me dan el préstamo, y que no me alcanza para la renta, que mi marido salió borracho y todo, pobres maestras, ¿verdad? Y todo, y que corriendo con los niños y todo eso, pues claro, son los maestros y pelean por tener derechos y pedir préstamos, y eso es normal, y las vacaciones no son para los maestros, son para los niños, pero pues vienen muy bien porque, pues ahí están, son derechos de trabajadores adquiridos, que ahora, por ejemplo, más se quieren quitar. Al quitar el Bester se aprovecharon y dicen en la reforma del artículo 3, que estaba muy bien todo y que ahí está consagrado el derecho social y eso, dice a la letra, ¿verdad? Se reforman los artículos 3, fracciones 3, 7, 8 y 73, fracción 25, y se adiciona la fracción 9 del artículo, y todo ese es el lenguaje ahí de la Cámara, que ya saben. Paso que los que hemos sido educadores sabemos que es muy aburrido. Y dice así: para dar pleno cumplimiento a esto, que dice ahí que se determinará la SED, determinará los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Eso ya está, eso no es nuevo, eso sí, siempre se ha dicho que el Estado sea, porque es educación pública el que genera los planes de estudio, y un poco contra la educación oscurantista de ciertos segmentos clericales que se enseñe y no con fanatismo y eso, también tienen que seguir esas normas en las escuelas privadas, ¿verdad? También para la primaria, secundaria y normal. Por eso estaba, que sea el Estado, siempre han hecho la izquierda eso, que sea el Estado el garante de que ahí tiene contenido científico, como se dice en el original texto del artículo 3, alejada de fanatismos y por la democracia, ¿verdad? Pero ahora dice: para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará, y no lo cumple, la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del DF. Así dice. ¿Cuál opinión le pidieron a los gobiernos ahora? Y los maestros dicen pues, que se opinen los estados. Y pidieron correctamente los de Guerrero, y claro, luego tuvieron que llevar garrotes, que les tomaron bote, a lo mejor había provocado, no sabemos, pero porque un maestro, igual que un ciudadano en este país, no tiene derecho de iniciativa. Para meter una iniciativa de ley en el Congreso Federal o en cada estado, tienen que ser o los diputados, o el gobernador, o los jueces, los ministros de las Cortes. Esos son los que dice la Constitución que tienen derecho de iniciativa. Hasta que logremos meter algo que se llame iniciativa popular, que le quisimos meter cuando éramos diputados, los de izquierda, cuando todavía era de izquierda, el PRD, pues que meter iniciativa popular, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, cosas que son figuras importantes para ciudadanizar la política. Y entonces no hay derecho de iniciativa todavía. Se meterá y un día habrá eso de que si 10.000 ciudadanos ciudadanos, el requisito que se ponga una iniciativa, le deben hacer caso a esa iniciativa y la disputa de la Cámara. Como no hay ese derecho, los maestros fueron correctamente con sus gobernadores en Oaxaca y en Chiapas, digo, y en Guerrero, decirle: oye, gobernador, pues tú mete nuestra iniciativa, o con los diputados de los partidos, ¿verdad? En este caso decían, pues si había gente cristiana, o que llevaron al poder a esos gobernadores, pues que esos, y no les hicieron caso y luego les engañaron y no discutieron, pues hubieran discutido. Y si después dicen que como iba diferente a lo que ya se había votado del artículo 3 federal, pues que haya controversia constitucional, pero debieron escucharlos, porque se deben escuchar los contenidos regionales. Y aquí dice eso, ¿verdad? Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del DF, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, padres y maestros, ¿verdad? Sí, en los términos que la ley señala. La ley nunca dice que no puedan, si tiene la ley no dice nada, que no puedan opinar los maestros, ya además eso faltaba, ¿verdad? Pero es como si no pudieran opinar y empezaron a joder estos autoritarios de que no les hagan caso y son de la gente menos.
Adicionalmente, esta es la bronca de que borran todos los derechos laborales de un plumazo. Adicionalmente, el ingreso, el primer día que entra a trabajar a una plaza, al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión de la educación básica y media superior que imparte el Estado, es decir, la pública, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad del reconocimiento y capacidad que correspondan. Y dice que este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean hechos conforme a este instituto. Serán nulos. Ahí ya se fregaron a todos. Porque los maestros tienen derechos adquiridos normales por la propia Constitución. El 123 dice que los trabajadores públicos pueden tener sindicato, no que un instituto de evaluación les diga ahora soy tu patrón. Es como si ese instituto fuera el equivalente de las outsourcing para el mundo privado, que no es la SEP directamente. Por eso dije, en el 89 hicimos que se sentara Bartlett, no nos salimos de su oficina, nos atamos en sentido figurado al escritorio de Vasconcelos, que ni es el de Vasconcelos, pero siempre dicen que es Vasconcelos. No nos soltamos de este escritorio aquí hasta que negociemos, que les decíamos que nos íbamos a atar a la carretera, no alcanzan las patas del escritorio para que nos atáramos a ellas, siendo los representantes, ¿verdad? Pero bueno, es decir, estábamos negociando con la SED, que es la Secretaría de Estado, que es porque es el que debe negociar las cuestiones, no un instituto autónomo, que aunque metieron a cuates con doctorado y a personas con doctorado y hasta a Guevara Viela, que fue dirigente del 68, pues ya ahí pues, ya saben que lo van a usar, o si sí saben, pues qué mal, que lo usan nada más para la careta. Como somos doctores, nosotros sí vamos a decir cómo nos fregamos, cómo les hacemos valor. La OCDE recomienda que se hagan pruebas estandarizadas, un solo tipo de prueba para preguntar cosas como la siguiente, para los que son ya lo saben, para los que no lo son. ¿Aplica usted las TICs para enseñar tal objetivo de educación? Pues cualquier digo, ¿qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué es eso de las TICs? Si yo fuera grosero, diría, ¿qué pedo es eso? TICs, tecnologías de informática y comunicación. Ajá. ¿En qué escuela de la montaña de Guerrero se sabe que haya una sola pinche computadora? En ninguna escuela de la montaña. Más aún en la montaña de aquí de Santa Catarina hay computadoras suficientes en las escuelas primarias. Y en la secundaria llega a ver en las ciudades 30 para 1000 alumnos. ¿Cuándo se van a familiarizar con las TICs? Sí. El yerno del Bester dijo que había comprado miles y miles cuando era subsecretario de Educación Básica en el sexenio anterior, miles y miles de computadoras que nunca llegaron. Se friegan la lana por millones. Facturan que hay 10,000 computadoras y nunca llegaron esas. Llegaron 10, pero además se las quedó las hijas del Bestero. El Bestero, los choferes del Bestero no sabemos quién, ¿no? O algo así. Así que eso es brutalmente, ni dice, ¿verdad? Me los voy a fregar. Ya ahí dice, serán nulos los nombramientos que no diga este instituto. ¿Cómo? Si hay un sindicato que esté charificado y que los maestros, eso es otra cosa, es un sindicato, ¿se entiende? Es un sindicato como los hay en todos los demás fuentes de trabajo y dicen, emplazo a huelga, aquí no se emplaza a huelga porque ya les dije, pero en los hechos se dice, pedimos tanto aumento y si no, nos vamos al paro, ¿cómo? ¿Para qué trabajador? Pero los tecnócratas neoliberales dicen por recomendación de la OCDE que los trabajadores de la educación no conviene que tengan sindicato, porque son un lastre. Porque siempre van a exigir mejores condiciones de trabajo, son un lastre de los sindicatos, porque van a pedir, porque van a decir, no, pues no, ¿por qué? ¿Van a retener? Entonces por eso dicen nombramiento individual, si en el supuesto de que ya hubiera avanzado, siempre habrá resistencia a estas cosas, como ya la hay, ya avanzan y ya nada, todo lo contrario anterior, entonces tienen que ir a hacer un examen estandarizado. Aplica usted las TICs, le dirán a un maestro de Oaxaca, de una comunidad, de Xalán, de donde sea, aplica usted las TICs. Dirá, pues, ¿qué TIC tiene usted, verdad? ¿Qué preguntas tan estúpidas, verdad? Y si son de opción múltiple, los que saben que hay aquí mucha duda, saben que estos exámenes son mediciones muy absurdas. O sea, yo hago la broma siempre, que incluso si pusieran, cualquiera se pone nervioso, contesta mal, porque no, le dijera, último Tlatuani azteca, al que le quemaron los pies, su nombre era Cuauhté, inciso A, Mac, inciso B, Moc, inciso B.
CELMUC, y aún así se equivocarán, tenga doctorado en historia, los de opción múltiple son una tarugada, son intrascendentes, no miden, son elementos que usan cualquier profesor, pero pues hasta el más pintado se le olvida algo, ¿verdad? Es como si yo les pregunto a ustedes, revolucionarios de izquierda o no de izquierda, ¿a qué hora dijo Madero que debería empezar la revolución? Y si no lo saben, como bien saben ustedes, ya sé que algunos no, en el planeta dijo Madero que a las 6 de la tarde se estaban los regatazos. La casi nadie sabe, es el único caso, por eso porque a mí el Madero le puso hora. Madero le puso hora, o sea, se separan 2 días y que lo hagan. Madero puso eso, ¿verdad? Horario de regalos, que a las 6 de la tarde empezarían los regatazos en el plan de salud. Dice a las 6 de la tarde. De veras es un caso único. Nunca ni Lenin, ni Mao, ni nada de esposo, ni Fidel. Los mexicanos empiezan a aquí sí Madero fue un hombre candoroso y demócrata grande. A las 6 de la tarde no han respetado el voto, ¿verdad?, de los mexicanos. Ok, porque ya salían del trabajo y esa hecha la ironía, aquí ya están diciendo la OCDE que dirige el señor Murguía, que sin nombrar al porque era yo legislador 97-2000 cuando encabecé la comisión en pleno de la Cámara para demostrar que él estaba haciendo un cínico como secretario de Hacienda, impidió, y en ese caso, la fracción que éramos del PRD, quería impedir que propusimos que se incrementara, que se usara presupuesto de gastos superfluos de las secretarías y de la Sedena para pensionados del Seguro Social, del total del presupuesto, que es muy grande, de más de un billón de pesos. Dijimos que 20.000 millones se destinaran a cosas sociales. Dijimos de qué rubros. Había un segmento de varios miles de trabajadores del Seguro Social que en ese momento cobraban 900 pesos de pensión mensual. Varios miles de trabajadores del Seguro Social. Dijimos a estos que se les den 1.200 pesos cuando menos en ese año 98. Que era Burgueo de el secretario de Hacienda, estaba el legislador, y entonces negó el tipo. Y el tipo tenía, por un lado, gastos de 370,000 pesos para comida como secretario de Hacienda, más gastos para ropa, más gastos para perfumes. No, y se enojó con nosotros, en una mesa de negociación, tecnócrata así, y pedían que los jubilados, que se aumentara la edad de la jubilación, y él estaba cobrando una jubilación por 14 años de trabajo en NAFIN, una jubilación muy alta, por haber trabajado 14 años, que no era así. Y entonces fui, me tocó encabezar la comisión, fuimos al archivo, no, pues a la junta directiva, y como que este tipo, además el secretario de Hacienda, además se ponía 300 y pico mil pesos, algo, pues, ¿qué eres, banana en engorda? Le dijimos, pues, no, son para mis trabajadores. No, los pongamos que son para los trabajadores, no para ti. Esos son los tecnólogos. Ahora ese que preside la OCDE y viene e indica que en México no progresamos porque no son evaluados los maestros con un examen estandarizado. La pregunta es eso es, y que así dice la OCDE, aquí ni en Europa aceptan hacer exámenes estandarizados, son recomendaciones de la OCDE, porque no miden. Hay diferencias de niño a niño, los profesores lo saben, los papás saben de niño a niño cómo a este le tengo que reforzar esto y a este esto, a este le tengo que tener el modito porque salió de otro, y los niños igual, y los adultos igual, que necesitan un trato específico y ya lo cotidiano, pero sobre todo los niños del primario. Un trato especial que cada maestro detecta sin tantos aspectos ahí de que diga la OCDE o no. A este lo voy a evaluar de otro modo. A este que lee un poquito más lento que este, pero es por razones de una familia donde mi papá es velador, porque no sé qué. Saben, viven esta unidad habitacional, pobre niño, se lo trajeron apenas de un pueblo acá a la ciudad o de la ciudad. Todos los maestros saben de sus alumnos, por más enojados que años, por más que vivan también sus propios problemas personales, pues saben, mira, conforme eso, y
tienen esos criterios, no van a aplicar exámenes estandarizados. Todas las pruebas, enlace y todo eso son un fracaso, son un fiasco. Ya dije que se preguntaran a todos y lo reprobaran en historia porque no saben a qué hora dijo Madero. Pues es intrascendente eso, totalmente intrascendente. Porque ya se sabe que se enseña la historia, por ejemplo, como procesos, no como fechas nada más. ¿Verdad que pueden saberse eso? Claro, también que se las cuando se quiere, ya no hacen la ceremonia. Se entiende que exámenes estandarizados es la bronca. Claro, aquí no dice que exámenes estandarizados, nomás dice que se aplicarán las reglas y ese instituto a eso se dedicará. ¿Para qué estudiaron doctorado? La señora Silberschmeck, todos esos son conservadorzones. El que venía a la izquierda es de Barañuela, pero sí, claro, todos dijeron ya no el nombramiento que tendrá ingreso por los magistrados de la Corte, más que la chuleta, 7 años, 5 y 4 van a estar, son 5. Se van a dedicar a hacer instrumentos de evaluación. Instituto no, y ellos no saben que sus criterios son los que servirán para que sean verdugos, ¿verdad? Es como una inquisición ilustrada. Es como la inquisición, ¿verdad? La inquisición, usted no es creyente, usted no repite todo y usted es blasfemo, pues jódase, ¿verdad? Una especie de inquisición ilustrada. O de guillotinamiento de los maestros. No contestan unos exámenes, va a pagar. No es que vaya a pasar estrictamente así, porque hay resistencia, pero sí ya está en el artículo 3. Para la Ley Federal del Trabajo se cuidaron, fíjense, no reformaron el 23, el 123, no lo reformaron. ¿Qué gallo? Porque les va, pues ya metieron los outsourcing y se fueron a la Ley Federal del Trabajo y hay más defensa para los trabajadores, porque es Ley Federal del Trabajo que es inferior a la Constitución y porque además podría haber controversia, puede haber controversia constitucional de decir que viola una cosa de la ley federal porque reduce los derechos, que debe ser progresivo, los derechos humanos de los clases de trabajo. Bueno, pues así está. Entonces ya se crea el instituto y esa es su encomienda. Se vuelve como patrón sustituto el instituto o como un outsourcing. Ya ven que outsourcing son oficinas que ahora están en empresas privadas, fábricas de autos y todo eso, ensambladoras, dicen un outsourcing para contratar a los de limpieza. O sea, una oficina de contratación. Una outsourcing para contratar a los de ensamblado, suponiendo. Ya no es la empresa, vienen las motos y lo es. Sí, es la empresa, vienen las motos, pero aquí este pedacito está bajo el outsourcing, empleos baratos para todos. Ese es un outsourcing. Que tiene una oficina, definen los laboristas, ya voy a terminar, definen los laboristas el outsourcing como una oficina maltrecha que tiene la puerta abierta, que la conexión del puente se quebró, que nomás tiene un poquito que se anda fundiendo, porque si haces un planteamiento de demanda contra el outsourcing, ya no es contra la empresa, el empleador, sino el chiquito outsourcing, haces una demanda y ¿qué le embargas a ese cuate? Si un grupo de trabajadores estos me engañaron y no me dan prestaciones de seguro social, este outsourcing que me contrata, entonces ya, ¿qué le embargas? ¿Verdad? Entonces, eso es ahora el Instituto Nacional de Evaluación. Quieren que se individualicen las relaciones laborales. Tú no contestas bien este examen, te doy otra oportunidad, desde Gague Baraniebla o esta Silberschmeck, no, es una broma mía, te van a dar esas todavía hasta ahora, un país con el que yo hablo, todo habla, ya lo he visto 2 o 3 semanas, no está bien. Te doy otro chancecito, ¿verdad? Pero si no ya... Pero son criterios pedagógicos. Yo soy doctor. Yo estuve, dice Silberschmeck, mira, yo soy doctor. Así lo vistieron. Este gobierno de que es ignorantazo, ¿verdad? Tienen razón los maestros al exigir eso. De paso, entonces van a cerrar las normales. ¿Por qué? Las normales públicas son aquellas en las que se forman los maestros que van a las escuelas públicas. El atractivo de las normales públicas es que al terminar te dan plaza, te deben dar, porque es una profesión respaldada por el Estado. Desde que Altamirano fundó el sistema de normales, de la formación de docentes en 1867, por la fundación de la Escuela Nacional de Maestros, hoy llamada la Emerita Escuela Nacional de Maestros, y de la cual él hizo el primer plan de estudios con Repsamen, y la Repsamen, que así se llama ahora la de Jalapa, son las 2 normales básicas con las que se dijo el sistema de formación de docentes del país será el de normales. Y crearon normales a lo largo y ancho del país, en todos los estados,
a partir de... Ya había otras antes, pero en 1868 se decretó que para formar los docentes que necesitaba el país estaban las normales. Luego ya crearon las normales cuando ya la educación secundaria a partir de los años 25 en adelante de este siglo XX, crearon normales superiores, como la normal superior de México, que dotaba de maestros de secundaria. Las normales básicas son para maestros de primaria y de preescolar, las normales superiores para maestros de secundaria. Eso es, y se daba la plaza. En las normales superiores daban 19 horas de secundaria, 19 horas para dar clase, 19 horas de la materia que estudiaran, historia, biología, etcétera, geografía, las materias de la secundaria. Entonces son maestros que están previstos en la Constitución que al egresar les deben dar plaza. Por eso dicen, ay no, ¿por qué piden los de guerrerenses gritones de la normal de Ayotzinapa que les den plaza? Pues a fuerza, pues eso es para lo que fueron creadas. El presupuesto es público. Y los planes de estudio los hace el gobierno, como dice aquí la Constitución. Y ahora dicen que será a mercado negro, a mercado abierto, que llegue cualquiera y diga, yo soy maestro, y si ya compró el examen que le van a hacer, como es muy probable, dirán, este es idóneo. Ya los de las normales no. Ya de facto venían haciéndoles hacer examen en algunas entidades. En otras, donde eran normalistas combativos, exigían que me sigan dando la plaza. Terminaron, si pasan sus materias, ya hasta salen titulados con una memoria de trabajo de las prácticas en las normales, ya, ahí es donde ya están evaluados, ya son idóneos para dar clases porque los prepararon para eso. Y además que egresado de la universidad va a querer ir a trabajar a una especie de jacal en la montaña de Puebla, o a la Sierra Norte de Puebla, ya no de la de Guerrero, a ir a trabajar, que egresó de aquí que diga que quiere ir a dar clases en la escuelita, no va a querer ir. Un salario de menos de 8,000 pesos, menos, y que allá ni hay quien le dé comer, y a donde asaltan los narcotraficantes y donde ya le piden cuota a los maestros, los narcotraficantes les quitan el aguinaldo, todo se entiende, es una profesión en riesgo. Eso es la reforma educativa y los maestros están en lucha y la Coordinadora Nacional siempre ha tenido propuestas, la gente de izquierda del magisterio, siempre se han sacado revistas, esta es una de tantas hojas de calidad, de debate pedagógico, de debate de las políticas educativas. Aquí pusimos en este primer número de la revista Hojas qué era la CENTE, ¿verdad? Y también qué era la CEMPA y la CONAMU, porque eran las coordinadoras de masas, la coordinadora del MUD, ¿verdad? Que hizo Ricardo Hernández, y así, en esta revista Hojas que impulsamos, aquí pusimos que es la CENTE, y dice, unos creen que es un sindicato aparte, no, es una corriente democrática para democratizarlo y poner su sindicato al servicio de los trabajadores. Porque si se da la lucha, se decía, si se da la lucha para crear otro sindicato, antes la ley decía que debería haber un sindicato por cada Secretaría de Estado a nivel federal. Entonces no nos iban a dar el reconocimiento. Por eso se dijo que se luchara. No los canso más, los maestros y los normalistas, junto con todo el pueblo, daremos la lucha por defensa de la educación pública. Quieren cerrar las normales, quieren disminuir el presupuesto de las escuelas de educación pública y una orientación de contenidos alejada de lo social, que es la que más o menos en las normales venían adquiriendo los egresados de las mismas, que el saber llegue a todas partes con una formación en valores de solidaridad, de dignidad, de respeto al medio ambiente. Los de Morena nos pronunciamos el Comité Ejecutivo de Solidaridad con los maestros, ¿verdad? Y hemos dicho que pues todavía no se fabrican todos los toletes para acabar, aunque ya veo que sí que los importan de otras partes, para acabar con la gente, ¿no? Nosotros decimos junto con los maestros que con la campaña de linchamiento contra el magisterio y contra la cada vez más abierta, histeria, represiva, las autoridades pretenden ocultar que la política educativa seguida en México por los gobiernos neoliberales ha profundizado las desigualdades y las deficiencias del sistema educativo nacional. Muestra de ello es el enorme rezago educativo acumulado que ronda los 38 millones de mexicanos. Hay un claro retroceso en materia presupuestal. Los salarios de los maestros no han recuperado su poder adquisitivo. Ninguna de las reformas a planes y programas ha sido consultada, ni mucho menos es así evaluada correctamente, y la experiencia y la opinión de los maestros en servicio no ha sido tomada en cuenta para realizar los cambios. Los programas de mejoramiento de escuelas han sido remiendos temporales. Las becas para los alumnos de primaria son magras y escasas. Las universidades públicas se ahogan en sus problemas por falta de recursos. Nuestro movimiento apoya
la irrestricta defensa de la educación pública, laica y gratuita, con contenidos que fortalezcan el compromiso con la soberanía nacional. Debemos recuperar, por tanto, el criterio de que la educación es un derecho exigible y que es responsabilidad del Estado garantizar plenamente la realización de ese derecho para toda la población sin exclusión alguna. Debemos considerar la educación como el medio idóneo para que las personas aprendan a vivir en paz, a ser solidarios, a cuidar el medio ambiente y a formarse con una ética que tenga en el centro la dignidad humana. El Estado no debe desentenderse de sus obligaciones en materia educativa, debe aportar los fondos suficientes para que nadie quede desatendido. La ciudadanía toda, la población toda, debe estar mejor educada. El gobierno actual no está preocupado por la educación, sino por la represión al magisterio, por cerrar las normales públicas y por mostrar que hay y habrá macanas de sobra para todo aquel que disienta y exprese críticas a su política. Por ello decimos, viva la educación pública, viva la gente, viva el pueblo mexicano y la defensa de sus derechos sociales.